Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Bueno, empezamos con el capítulo 35. Vamos avanzando en el libro más interesante para mí del Antiguo Testamento, que es el Génesis. Me enamoró la primera vez que lo leí y ya han pasado 36 años desde que conocí el origen de todas las cosas, la importancia de saber de dónde venimos, por qué estamos y hacia dónde vamos. El origen es muy importante y necesitamos conocer Génesis, que es mucho más que un libro histórico, es un libro espiritual. No es un libro de leyendas urbanas, ni de mitología, ni de parábolas, es un libro histórico, literal, y que tiene sus implicaciones espirituales en la vida de toda la Iglesia. Y si queremos saber el porqué de muchas cosas, hay que investigar Génesis, y en eso estamos ya desde hace unos cuantos meses. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el encuentro entre Jacob y Esaú. Ya sabéis que Jacob iba muerto de miedo, que hizo un montón de reverencias. ¿Cuántas en concreto? 7 reverencias. Y llevaba casi 500 animales repartidos en grupo para ofrecérselo a Esaú. Repartió a sus hijos con sus mujeres en fila por si Esaú arremetía contra la familia, que fueran muriendo poco a poco. O sea, iba hecho polvo, iba muy asustado y al final todo fue bien. Esaú lo abrazó y todo quedó en un cordial recibimiento. Y vimos también de que Jacob se fue para Siquem en vez de irse para Betel, y Siquem era una población pagana, cananea y degenerada. Así que lo que ocurrió fue que su hija Dina conoció a las mujeres de la ciudad, abusó de ella el príncipe de Siquem, que se llamaba Siquem, y el padre se llamaba Hamor. Siquem significa espalda o hombro y Hamor significa asno, porque era señal de poder, de fuerza y de riqueza. Y eso fue la perdición, porque Siquem quiso casarse con Dina, los hermanos hicieron una estrategia para que se circuncidara todo Siquem, y en el tercer día de máxima debilidad los matan a todos. Así que asaltan toda la riqueza y se marchan. Y en esto llegamos al capítulo 35 de Génesis. Y dijo Elohim a Jacob: es la 5ª vez que Yahvé se le aparece a Jacob. ¿Quién era el que se le aparecía? Jesús, el ángel de Yahvé. Y se le aparece a Jacob y le dijo: levántate, sube a Betel y habita allí. ¿Qué era Betel? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Qué ocurrió allí en Betel? Tuvo un sueño con la escalera que iba de la tierra al cielo, y arriba estaba Yahvé y los ángeles subían y bajaban a través de la escalera. ¿Y qué representa la escalera? A Cristo. Y habita allí, le dijo: sube a Betel y habita allí. O sea, vuelve al lugar donde yo me presenté a ti. Para Jacob, el centro de su vida fue Betel. Igual que para Abraham fue Hebrón, que es la parte norte. Para Jacob, toda la revelación gira en torno a Betel, casa de Dios. Así que le dice: vuelve a Betel, donde hace 30 años yo te hablé, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Le estaba haciendo una demanda, pero le estaba recordando su protección. Levántame un altar, conságrame tu vida, dedícate a buscarme, porque has estado en Siquem, en tierra donde yo no te dije, te ha ido fatal, porque las consecuencias de nuestros errores las tenemos que sufrir, y ahora yo, que soy un Dios perdonador y un Dios de segunda oportunidades, te digo: vuelve al lugar donde yo te hablé. Cuando huías de tu hermano y estabas desesperado y estabas solo y no sabías qué hacer, y yo me aparecí para consolar tu corazón. Así que el Señor siempre nos recuerda de dónde nos ha sacado, para que nunca olvidemos las bendiciones de Dios y la misericordia de Dios, porque cuando todo va bien, solemos olvidarlas. O cuando las cosas van mal, solemos agobiarnos. Tanto si nos va bien como nos va mal, somos muy olvidadizos de las bendiciones de Dios. Dios tiene que recordarnos: a Israel
Dios se lo estuvo recordando constantemente, cómo los recogió, cómo era un pueblo insignificante, cómo lo multiplicó, cómo lo liberó de la esclavitud egipcia, cómo le dio una tierra donde fluye leche y miel, todas las bendiciones. Y dice el versículo 2, entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. ¿Cómo estaba viviendo Israel y su tribu? Mal. Se habían rebelado contra Dios y se habían ido a Siquem, tierra extraña. Asesinaron a todos. Tenían dioses extraños. ¿Qué dioses eran? Los que robó Raquel a su padre Labán, los terafines, que representaban el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, distintos dioses que eran el sello de la familia. Así que estos y probablemente otro tipo de estatuas que tendrían los siervos, dijo Jacob, ya es tiempo de consagrarse, vamos a encontrarnos con el Señor, es tiempo de quitar todo lo malo. Y eso es lo que Dios nos demanda en la iglesia. Vamos con una frivolidad a la presencia de Dios y tú dirás, pero es que yo estoy en la presencia de Dios siempre, todavía con mayor motivo, estar siempre preparado para presentarnos ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero sobre todo cuando nos reunimos en la iglesia donde Dios habita, porque dice el Señor, yo habito en la alabanza de mi pueblo. Así que tenemos que prepararnos. Jacob se preparó porque su casa no estaba limpia. Purificaos con enjuagues y cambiad vuestras ropas. Eran rituales externos que manifestaban una decisión interior. Es como el bautismo. ¿Salva? No, pero es un reflejo exterior de una decisión interior. Dios quiere que nuestras decisiones interiores glorifiquen a Dios. ¿Y cómo se hace? Mostrándolo a través de rituales. Tomad la cena del Señor y hacedlo en memoria de mí. No, si yo creo en Dios, sí, demuéstralo. Hazlo público, hazlo evidente, no esconda la luz. Así que en el versículo 3 dice, levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ha estado conmigo en el camino que he andado, que no era nada baladí, era algo complejo. Ir a esos lugares tan lejanos, al arbitrio de cualquier ladrón, o asaltador, o asesino, era un riesgo tremendo, y más solo, sin protección. Pero él estuvo con Jacob. Si te sientes solo, si piensas que tu vida no va bien, no olvides, Cristo te está acompañando. Y no al lado, dentro. Donde tú vayas, Él va. Lo tengas presente o no lo tengas presente. Él te acompaña, Él te guía, Él te cuida, Él te protege, Él te alimenta. Tenlo siempre presente. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños. Es decir, que la tribu, el pueblo, sacó todo lo que tenía en su mano. Y los zarcillos que tenían en sus orejas. ¿Sabéis por qué? Porque los zarcillos eran también figuritas de dioses y era una forma de invocar y tener presente a esos dioses. Con lo cual, al final, no era simplemente el acto de abrirse la oreja y ponerse un pendiente o un brazalete en el brazo, no era eso. Es el símbolo de lo que llevaban, que eran realmente figuras representativas de los dioses cananeos, que eran literalmente demonios, porque algunos de ellos demandaban el ofrecimiento de sus hijos en el fuego. Y dice que Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem, antes de salir. Dice que lo enterró porque no quería que ni siquiera el desecho de eso sirviera para hacer otra cosa, sino desterrarlo completamente. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para otros. Si Dios no quiere algo para ti, no lo quieras para los demás. Tíralo, que nadie pueda hacer uso de eso. Y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Y yo pregunto, ¿por qué iban a perseguir a los hijos de Jacob? Porque habían matado a todos los varones, porque habían vengado la violación de su hermana Dina. Entonces lo que estaban es huyendo de allí. Y en ese momento Dios le dice, tira para Betel, ve a Betel, donde yo te hablé. Pero era un momento de mucha presión para Jacob por lo que habían hecho sus hijos. Entonces dice que Dios tuvo que hacer un acto sobrenatural
para que los pueblos vecinos tuvieran miedo de Jacob. Imagínate, las ciudades vecinas eran grandes, Jacob tendría mucho ganado, pero realmente eran pocos, no sé si serían 20 o 30 personas. Sin embargo, el terror vino. De alguna manera Dios infundió ese miedo diciendo, estos están protegidos por la mano de Dios, cuidado con ellos. Así que ninguno osó perseguirlo y destruirlo, sino que pudieron irse en paz. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel. Luz era la población que había allí, el territorio se llamaba Luz. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, el Dios de la casa de Dios. Literalmente es el Dios de Betel, porque allí se le había revelado Ja-Elohim. Elohim es un nombre plural, que significa dioses. Pero cuando dice Ja-Elohim, está diciendo el Dios, el único, el verdadero, cuando huía delante de su hermano. Por eso le llamó al lugar el Betel. Entonces murió Débora. Débora era nodriza de Rebeca. Acordaros que cuando Rebeca sale de la casa de Labán, le dan a Débora como sirvienta. Y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él la llamó Alon Bakut, que significa encina del llanto, por el dolor de la muerte de Débora. Y Elohim se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padán Aram y lo bendijo. Esta era la sexta vez que se le presenta. Y Padán Aram era donde estuvo 20 años con Labán. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador, porque suplantó a su hermano en la bendición, se hizo pasar por él, ¿verdad? Sino Israel será su nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios. ¿Y para qué peleó con Dios? Por la bendición. ¿Y cuál era la bendición? Que mi hermano no me mate. Y como el Señor lo estaba probando, no le daba respuesta. Y así que estuvo toda la noche, porque era el miedo tan grande que estuvo toda la noche peleando con Jesús. No te suelto hasta que no me bendiga. Evidentemente era una prueba para él. A ver hasta dónde estás dispuesto a pelear para conseguir la bendición. Y a veces Dios nos dice, ¿hasta dónde estás dispuesto a clamar por los tuyos para que yo los toque? Y muchas veces Dios nos responde no porque no nos escuche, sino porque a lo mejor no es el momento, pero está demandándonos que sigamos peleando para perfeccionarnos en la paciencia, para creer en Dios, para que la fe aumente. Sigue peleando. Yo te voy a dar la respuesta cuando yo lo decida, pero sigue peleando, no te quedes en el camino. Y dice el 11 que después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El poderoso. Fructifica y multiplícate. Si yo soy el poderoso, te ordeno que te multiplique, que te extienda, que dé fruto. Una nación y una congregación de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Acordaos que las tribus eran 12 y que de ahí salieron patriarcas. Y la nación era una, después se dividió en dos, pero es que después de Cristo el Evangelio sigue creciendo y hoy día hay muchos cristianos repartidos por muchas naciones que un día serán naciones que vendrán a adorar a Yahvé en el reino milenario. Luego al final la simiente es una simiente natural, pero sobre todo es espiritual. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti. De nuevo renueva el pacto y la promesa. También a tu simiente después daré la tierra. O sea que cuando Dios nos bendice, hermano, no está pensando en ti. Está pensando en tu generación y en las generaciones futuras. Dios está bendiciendo a todos los que vienen. Dice que Él visita la maldad sobre la tercera y cuarta generación, pero visita la bondad generación tras generación durante milenios. O sea que el Señor es mucho más misericordioso de lo que creemos. Por eso, cuando Dios te bendice, está pensando en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, si se continúa a los pies de Cristo. Y acordaos que Dios no quitó a Salomón, a pesar de sus graves pecados, ¿por amor a quién? A David. Dice, y no te quito ahora, sino que esperaré a tu muerte por amor a David. Así que fijaros la bendición que tenemos nosotros, ¿por amor de quién? De Jesús. Por amor de Cristo
es que a nosotros no nos ha quitado ya del medio, porque somos insoportables. Pecamos, desobedecemos, nos rebelamos, nos peleamos unos con otros, tenemos venganza en nuestro corazón, no perdonamos al que nos ha hecho ofrenda, no cumplimos con lo que Dios nos pide, somos negligentes con la perfecta voluntad de Dios. Y Dios nos sigue amando por su Hijo Jesús. Así que, hermanos, ¿de quién vamos a hablar en la iglesia? ¿A quién vamos a orar en la iglesia? A Cristo. Es por Cristo que nosotros hemos sido librados de la condenación eterna. Y si no está Cristo, hermano, no existe la iglesia. Porque la cabeza de un cuerpo es la que ordena. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin Cristo no existe la iglesia. Amén. Y ascendió Elohim, dice el 13, de su lado y en el lugar donde había hablado con él. O sea, que se fue de nuevo al cielo Jesús. Jesús no ha hecho más que bajar y subir durante todos los milenios de la existencia del hombre. Bendito sea nuestro Señor, que se ha identificado con nosotros mucho antes de la encarnación. Y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió aceite sobre ella. Una estela es una piedra plana que se ponía verticalmente en memoria de... Igual que hoy día se ponen estatuas o se pone una placa, entonces una estela, una piedra, era conmemorativa para que nadie olvidara el pacto, para que nadie olvidara qué lugar es este, que Dios nos ha hablado y para que estuviera eso en recordatorio de todos. Y derramó una libación. Cuando veáis en el Antiguo Testamento, libación significa derramar líquidos. Puede ser vino, puede ser agua o puede ser aceite. Eran los tres elementos. Y sangre, sobre todo en el templo, se usaba porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pues la sangre del animal era una representación de la sangre de Cristo y se hacía la libación para limpiar los pecados del pueblo. Pero esa sangre no limpiaba, sino que Dios lo mantenía aparte hasta que Cristo muriera en la cruz. Y cuando esa sangre fuera derramada, entonces todos los pecados de la humanidad, de los redimidos, serían perdonados y limpiado, porque ya la ley y la justicia de Dios es satisfecha. Luego, no se trata solamente de pensar que Dios es amor, que lo es que Dios es justicia. Y Él no va a ser un juez injusto porque nos ame mucho. Él nos va a amar tanto que va a dar hasta a su Hijo en la cruz para salvarnos, pero nos va a juzgar y va a condenarnos si nosotros no aceptamos a su Hijo, por mucho que nos ame, porque igual que Dios es amor, es el juez del universo y es juez justo. Vertió aceite sobre ella. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Entonces, esta piedra, que es un memorial, se consagra a Dios a través de la unción. Es un ejemplo, ¿verdad? No era el Espíritu Santo el derramado, pero el Espíritu Santo sella aquel lugar. Este lugar es casa de Dios y aquí es donde se ha vertido el aceite en esta estela que representa el pacto de Dios con el hombre. Y Jacob llamó Betel, el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él. Y partieron de Betel, faltando aún como media legua, 2-3 kilómetros de tierra para llegar a Efrata. Le llegó a Raquel el trance de parir, pero su parto venía difícil. Efrata era la región donde estaba Belén. Efrata es una profecía que habla de lo que ocurrió varios cientos de años después, cuando quieren matar a Jesús. Y Jesús tiene que huir, ¿a dónde? A Egipto. Y la profecía decía, tierra de Efrata, Raquel llora viendo morir a sus hijos y no quiere ser consolada. Raquel está representando a las madres israelíes que fueron víctimas del asesinato de Herodes de los niños menores de 2 años. Entonces era esa tierra, fijaros que estamos hablando de una tierra que nos parece que no tiene ningún significado, pero fíjate la trascendencia de lo que ocurrió allí. Efrata significa fértil. Y aconteció que en la dificultad de su parto, la partera le dijo, no temas, que también tendrás este hijo. Y ocurrió que al salírsele el alma, pues estaba muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Interesante. Dice que al salírsele el alma, una forma muy prosaica de decir que se estaba muriendo, pero realmente es literal. El cuerpo sin el alma no funciona. El alma es el motor, el cuerpo es la carcasa. Un coche sin motor no anda. Pues un cuerpo sin alma
muere, se queda inerte. Cuando el cuerpo se para, el alma sale porque ya ha cumplido su función y la persona que representa el alma ya no está ahí. Por eso siempre decimos, no, mi padre no está ahí, está con el Señor. Literalmente, ahí lo que hay es el residuo, la carcasa, el exterior, que un día será resucitado con un cuerpo glorificado y ya no tendremos la debilidad ni la corrupción que ahora tenemos. Y dice que llamó su nombre Benoni. Le puso Raquel Benoni. ¿Por qué? Porque estaba muriéndose, estaba sufriendo. Fue un parto dolorosísimo, largo, sangrante probablemente, y ella llamó Benoni. ¿Sabes qué significa? Hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Pero su padre le dijo, no vaya a maldecir al niño. Se llamará Benjamín, que significa hijo de la diestra, o sea, hijo de bendición. Hasta en último momento Raquel fue carnal. Y fíjate que hasta qué punto Dios no la consideró en ese sentido, porque dice el 19 que así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem, Belén. ¿Dónde debía haber sido enterrada como los otros patriarcas? Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, en la cueva de Macpela, en la cueva que Abraham compró para que él y todo su pueblo o su descendencia pudiera estar allí. Sin embargo, Raquel apresuradamente es enterrada en Belén, no es enterrada allí. Sin embargo, Lea, que no era la amada de Jacob, sí que es enterrada en Macpela, porque realmente de ella venía la simiente del Mesías. Así que podemos ser rechazados, podemos ser no considerados, podemos ser elegidos por Dios pero rechazados por los hombres. Nos debe importar poco que los hombres no nos consideren. Pero Dios consideró a Lea, aunque era rechazada por su marido Jacob. Así que eso es muy importante. Y de ella vino Judá. Y de Judá vino el Mesías, que liberó a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la tiranía del diablo. Al final muere Raquel en sufrimientos. Y la profecía que os dije antes es tierra de Efrata. Raquel llora por sus hijos. Esto era una representación profética refiriéndose a las mujeres. Luego Raquel estaba representando a las mujeres que vieron cómo mataban a sus hijos. En este caso su hijo vive, pero muere ella. Dios Padre siempre pensando en su hijo, siempre pensando en lo que va a hacer, porque Cristo es el centro, hermano, de todo, de la Biblia. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros también hemos sido creados para darle gloria y honra. Y erigió Jacob una estela sobre su sepultura. No era una lápida, como se suele hacer hoy, pero sí era otra piedra en recordatorio de que ahí estaba su amada esposa Raquel. Esta es la estela de la tumba de Raquel hasta hoy. Evidentemente, hoy ya no existe. Seguramente habrá algún monumento que sea recordatorio, pero esa estela pasaron miles de años y eso no está. Y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre de Eder, o sea, torre del rebaño. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel se enteró. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Rubén, que tenía aproximadamente 20 años menos que Bila, se acostó con ella? ¿Qué es lo que llevó a Rubén a hacer eso? Uno puede pensar que es un acto de lujuria o que se enamoraron, pero es difícil pensar que un hombre, y más en aquella época, se casaría con una mujer 20 años mayor que él. ¿Cuál era la idea? Y además que era la concubina o la esposa segunda de su padre. Probablemente Jacob se consuela con Bila y Rubén ve que la favorita no va a ser su madre Lea, sino otra sierva que pertenece a Raquel. Cuando tú te acostabas con la esposa de alguien, lo estabas deshonrando y quitándole el puesto a esa autoridad. Era una forma de apropiarse. Por eso Absalón se acuesta con las concubinas del rey David. Era una demostración pública de que el rey era él ahora y no su padre. Entonces, se cree que Rubén se acostó con Bila para quitarle a su padre la autoridad y que su madre Lea no fuera relegada a un segundo término. Tiene sentido en la mentalidad de aquella época. Rubén lo hizo fatal porque fue una transgresión de la autoridad, fue usurpar el trono que tenía Jacob puesto por Dios. Por lo tanto, eso trajo consecuencias.
porque el Mesías tenía que haber venido de Rubén, era el primogénito. Y por su pecado, por su atentado contra la autoridad, Dios lo aparta y pone a Judá, que fue el cuarto, porque fue bueno. Las acciones que hagamos, hermanos, sí determinan la bendición de Dios. Dios dice, escoge la bendición o la maldición. Está puesta delante de ti, decide. Por eso es muy importante las decisiones que tomemos y las cosas que hagamos. Todo trae repercusión, para bien o para mal. Y a veces podemos tomar decisiones presionados por las circunstancias. Y ahí es donde Dios prueba nuestro corazón. Estás siendo presionado, sabes lo que yo quiero y lo que no. ¿Qué haces? ¿Qué decides? Cuando tu jefe te dice, di que no estoy, ¿mientes o dices la verdad y sufres las consecuencias? Pero mejor es sufrir las consecuencias del hombre que las de Dios, porque Dios puede quitarnos su bendición. ¿Qué bendición nos va a dar el hombre? Poca cosa. Así que Israel se enteró, pero tampoco dijo nada, igual que no dijo nada cuando violaron a su hija Dina. Era un hombre pacífico que no tenía tampoco muchas ganas de complicarse la vida, o eso parece. Ahora bien, dice el 23, y aquí empieza a hacer un desglose de sus hijos. Los hijos de Jacob fueron 12 y Dina fueron 13. Pasa que como era mujer no aparece en la genealogía, ¿verdad? El varón era la autoridad. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón y Leví, que fueron los dos que asesinaron a todos los varones de Siquén. Y Judá, que fue el heredero, el que recibió la promesa. Isaacar y Zabulón y Dina. O sea que Lea tuvo 7 hijos. Hijos de Raquel, José y Benjamín. El único que nace en Canaán fue Benjamín. Todos los demás nacieron fuera. Nacieron en Padán Aram, en la zona de Turquía, Siria, la parte de donde vivía Labán. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Dan es una de las tribus que no aparece en Apocalipsis. Porque desde el minuto 1, cuando Dios los forma como tribu y como pueblo, empiezan a adorar a dioses extraños. Se apartan de Dios y nunca honraron a Dios, nunca glorificaron a Dios. Por eso al final Dios los quita. Aunque algunos eruditos dicen que Dios volverá a restaurarlos en los últimos tiempos, cuando Cristo venga, recuperará su lugar. E hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y fue Jacob a su padre Isaac en Manré. Llevaba 30 años sin verlo. Isaac se quedó en Hebrón, donde su padre había vivido, se había establecido, y él era un hombre que vivió siempre allí y no se movió. Además, había un detalle, era ciego, estaba ciego por la edad. Luego no podía moverse, estaba ya torpe y él había asentado su vida allí. Esaú estaba en Seir y su hijo Jacob en Padán Aram y después en Siquén y ahora en Betel. Luego vivían muy lejos, pero Jacob fue a ver a su padre en Manré, ciudad de Arba, que es Hebrón, precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Y fueron los días de Isaac 180 años. Fue el patriarca más longevo de los tres. Y expiró Isaac y murió, y fue unido a su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Cuando dice unido a su pueblo se refiere al lugar de los muertos. Hasta que Cristo llega, libera a los que estaban en el seno de Abraham. Los que están en el Hades siguen en el Hades. Y dice en Apocalipsis que cuando llegue el juicio del gran trono blanco o juicio final, el Hades echará a sus muertos. Son todas las almas de las personas que han ido muriendo y que no han sido redimidas por la sangre de Cristo. Están ahora mismo en el Hades. Y después de Cristo pasan al paraíso. Antes de Cristo, ¿dónde estaban? En el seno de Abraham. El Seol era el lugar de los muertos. El Hades era el lugar de los malos y el seno de Abraham era el lugar de los redimidos. Pero estaban en un lugar provisional. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo no muriera es que no podían entrar a la presencia del Padre. Porque seguían siendo sucios. Es que la justicia de Dios no estaba satisfecha. Cristo muere y dice que a los cautivos los liberó y se los llevó. Ahora están en la presencia de Dios. Y dice el 36, este capítulo es más corto porque hay mucha genealogía. Yo solamente voy a mencionar algunos detalles que son interesantes dentro de esta relación de nombres. Estos son los descendientes de Esaú. Él es Edom. ¿Por qué Esaú es Edom? ¿Qué significa Edom? Rojo.
Entonces, ¿por qué a Esaú se le llama rojo o Edom? Porque era pelirrojo y porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas que la Biblia lo llama una comida roja. Esaú había tomado sus mujeres de entre las hijas de Canaán, lo que desagradó mucho a sus padres, Isaac y Rebeca. Fue para ellos muy doloroso. A Ada, hija de Elón, Eteo, y a Oholibama, hija de Aná, hija de Zibeón, Ebeo, y a Bosemat, hija de Ismael. Y aquí viene un primer detalle. Bosemat, hija de Ismael. O sea, que se unen los hijos de Ismael con los hijos de Esaú. Forman una coalición y ambos son descendientes de Abraham. Y vamos a ver que Edom, los edomitas, tienen un rey mucho antes que Israel. Israel, por el pecado del pueblo, Dios le dio al final un rey, aunque la voluntad de Dios era que hubiera jueces, porque era la forma de gobernarlos Dios a ellos. Pero pidieron rey como los pueblos edomitas, amonitas, moabitas, todos los que estaban a su alrededor. Ellos ya empezaron y había ahí una unión entre los ismaelitas que vienen de la relación entre Abraham y la esclava egipcia que se llama Agar. De ahí viene Ismael. Y dice en el versículo 5, estos son los hijos de Esaú que le nacieron en tierra de Canaán, en la tierra donde fluye leche y miel y que un día sería de ellos. Y tomó Esaú a sus mujeres, hijos e hijas, y a todas las personas de su casa, sus rebaños y todos sus animales. Estamos en el versículo 6. Y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de Jacob su hermano. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo Jacob? Dice el 7. Porque los bienes de ellos eran demasiados para habitar juntos. Uno se fue para Seir y el otro para Belén o Efrata, que era la zona, ¿no? Belén era la ciudad, que era una ciudad pequeña, y Efrata la región en donde estaba insertada. Y la tierra de su peregrinación no los podía sostener a causa de sus ganados. Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, lo vuelve a recordar Moisés. Y estos son los descendientes de Esaú, padre de los idumeos. ¿Sabéis quiénes son los idumeos? Los descendientes de Esaú. ¿Sabéis quién era el idumeo más famoso del Nuevo Testamento? Herodes. Por eso no lo quería el pueblo de Judá, porque era idumeo. Era descendiente de Esaú y no de Jacob. Entonces él se esforzaba porque el pueblo lo aceptara, porque tenía un afán de protagonismo tremendo. ¿Cómo lo quiere hacer? Construyendo el mayor templo que ha tenido Israel. El templo que está ahora en el monte Moria y que solamente queda el muro de contención de ese monte que se llama el muro de las lamentaciones. Así que fijaros que hay detalle interesante en la genealogía, que parece que no, pero era el padre de los idumeos y Herodes fue el mayor exponente de ese pueblo que era enemigo acérrimo de Israel. Por eso nunca aceptaron ni a Herodes el Grande ni al resto de los hijos que al final fueron tetrarcas en las distintas zonas de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Esaú y ahora los menciono, no los voy a mencionar. Pero fíjate en el 12 que dice que Tima llegó a ser concubina de Elifaz, uno de los hijos, ¿no? Ya era hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalec. Y Amalec, que era nieto de Esaú, fue quien atacó a Israel. ¿Os acordáis cuando sale Israel de Egipto y van cruzando el desierto? Y hubo un pueblo que no los respetó, sino que los atacó por detrás a traición para matar a sus hijos y a las ovejas y a lo débil del grupo, porque los fuertes iban delante. Pero los más débiles, los que se cansaban antes, los ancianos iban detrás. Pues el pueblo de Amalec atacó a Israel por la espalda cuando salieron de Egipto y Dios declaró destrucción completa sobre ese pueblo por haber traicionado a Israel de esa manera. Bueno, pues era nieto, el Amalec original del que nace ese pueblo era nieto de Saúl. Fijaros cómo un pueblo que se aleja de Dios puede degenerarse tanto y hacer tanto daño al pueblo de Dios. Son descendientes de Abraham, pero al final se han desviado, se han contaminado, se han pervertido y acaban siendo los enemigos del propio pueblo. Por eso dice Pablo, cuidado, porque de entre vosotros saldrán lobos
que atacarán al rebaño y no tendrán piedad de él. Así que tenemos que ser sabios, estar atentos y discernir. Dice también el versículo 15, estos son los jeques, fijaros, dice esta traducción, los jeques de los hijos de Esaú, es decir, los jefes de los clanes, los jefes de las tribus, que llegaron a ser reyes, como hemos dicho, en Edom. Dice el versículo 31, y antes que un rey reinara sobre los hijos de Israel, estos fueron reyes que reinaron en la tierra de Edom. Y aquí termina ya diciendo en el 40, estos son los nombres de los jeques de Esaú por su familia. Y el 43 dice, él es Esaú, padre de Edom. Y con esta declaración rotunda se cierra la página de Jacob y se abre la de José, que es muy interesante y vamos a disfrutar mucho en los capítulos que quedan, porque básicamente todo lo que queda de Génesis trata la vida de José hasta el capítulo 50 y ya salimos de los 3 patriarcas que han estado reglando el futuro del reino de Israel. Amén.